Reflexión del texto. Miembros de la familia de Dios. El texto de Efesios 2, 19-20 nos recuerda que como creyentes, ya no somos extranjeros ni advenedizos en el reino de Dios. Más bien, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuestra identidad y fundamento están en Jesucristo, quien es la piedra angular sobre la cual se construye la comunidad de fe. El Señor Jesús está activamente trabajando en los corazones de los creyentes mediante su misericordia y gracia abundante. Está llevando a cabo transformaciones sorprendentes que desafían las estrategias de Satanás. Los ángeles observan con asombro cómo aquellos que antes estaban perdidos y eran hijos de la ira, están siendo transformados a la semejanza de Cristo. Esto revela el poder y la eficacia del Evangelio para redimir y restaurar. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, ha sido dotada con capacidades y bendiciones divinas para manifestar la suficiencia de Dios ante el mundo. Es un templo erigido según los principios celestiales, reflejando la imagen del mundo eterno y sirviendo como un testimonio vivo de la obra redentora de Cristo. Cristo ha provisto abundantemente para su Iglesia, asegurando que sea un testimonio vivo de su amor y gracia. Mediante el Espíritu Santo, la Iglesia está protegida y fortalecida contra los ataques del enemigo. Es en la pureza impecable de Cristo que encontramos nuestra redención y nuestra posición como coherederos en el reino de Dios. Contexto y significado de Efesios 2, 19-20. Contexto bíblico. Efesios 2, 19-20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este pasaje es parte de la carta de Pablo a los Efesios, donde él expone la doctrina de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y la unidad en Cristo. Anteriormente en el capítulo 2, Pablo ha explicado cómo tanto judíos como gentiles son salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, no por obras, Efesios 2, 8-9. Significado para los creyentes. Identidad en Cristo. Pablo usa una metáfora poderosa para describir la identidad de los creyentes. Ya no somos extranjeros ni forasteros en el reino de Dios. En lugar de eso, somos conciudadanos junto con todos los santos. Miembros de la familia de Dios, Pablo enfatiza que los creyentes no solo forman parte de una comunidad, sino que son parte de la familia de Dios. Esto implica una relación cercana y amorosa con Dios y con otros creyentes. Fundamento en Cristo, la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesucristo mismo como la piedra angular. Esta imagen destaca la importancia central de Cristo en la vida y la fe de los creyentes. Contexto cultural y religioso. En el contexto de la época, tanto judíos como gentiles enfrentaban divisiones significativas. Pablo desafía estas divisiones al mostrar cómo en Cristo, ambos grupos son reconciliados y forman una nueva identidad en la comunidad de fe. Aplicación personal. Para los creyentes modernos, este pasaje sigue siendo relevante. Nos recuerda que nuestra identidad y unidad no se basan en nuestra nacionalidad, cultura o logros, sino en nuestra relación con Cristo. Somos parte de un cuerpo global de creyentes que comparten la misma fe y esperanza en Cristo. Efesios 2, 19-20 es un recordatorio poderoso de nuestra identidad y comunidad en Cristo. Nos desafía a vivir en unidad y armonía como miembros de la familia de Dios, edificados sobre la sólida base de Jesucristo. Este pasaje invita a los creyentes a celebrar la diversidad dentro de la unidad en Cristo, reflejando así el amor y la gracia de Dios al mundo que nos rodea. Miembros de la familia de Dios. En Efesios 2, 19-20, el apóstol Pablo nos presenta una imagen profunda de la identidad y la comunidad dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a explorar más a fondo esta reflexión, identidad transformada. Pablo comienza destacando el cambio radical experimentado por los creyentes. De ser extranjeros y forasteros en relación con Dios, ahora somos integrados como conciudadanos de los santos.
Esta transformación no es solo teórica, sino que tiene implicaciones prácticas y espirituales profundas. Miembros de la familia de Dios. La metáfora de la familia de Dios subraya nuestra relación íntima y cercana con Dios y con otros creyentes. Ya no somos individuos aislados, sino que formamos parte de una comunidad amorosa y redimida por Cristo. Esto nos invita a vivir en unidad y armonía, mostrando el amor y la gracia de Dios unos a otros y al mundo. Unidad en la diversidad. En un mundo dividido por diferencias culturales, raciales y sociales, Efesios 2, 19-20 nos llama a superar estas barreras en Cristo. Somos llamados a valorar nuestra diversidad y celebrar nuestra unidad en Él. Esta unidad no ignora nuestras diferencias, sino que las redime y las utiliza para la gloria de Dios. Responsabilidad mutua. Como miembros de la familia de Dios, tenemos la responsabilidad de cuidar unos de otros. Esto implica apoyo mutuo, ánimo en la fe, corrección amorosa y edificación espiritual. Somos llamados a reflejar el amor de Cristo en nuestras interacciones diarias y en nuestra vida comunitaria. Testimonio viviente. La comunidad cristiana, cuando refleja fielmente la imagen de la familia de Dios descrita en Efesios 2, 19-20, se convierte en un poderoso testimonio del poder transformador de Cristo. El mundo observa cómo el amor de Dios une a personas de diferentes orígenes y experiencias en una familia espiritual cohesiva. Conclusión. Efesios 2, 19-20 nos recuerda que nuestra identidad y propósito como creyentes van más allá de nosotros mismos. Somos llamados a vivir como miembros de la familia de Dios, arraigados en la verdad de que Cristo es nuestro fundamento y piedra angular. Esta verdad transforma nuestra manera de relacionarnos con Dios y con los demás, fortaleciendo nuestra unidad y testimonio en el mundo. Al profundizar en esta reflexión, podemos captar más plenamente la belleza y la profundidad de nuestra identidad y comunidad en Cristo, animándonos a vivir en amor y unidad conforme al diseño de Dios para su Iglesia. Manifestación de la gracia y misericordia de Dios. En Efesios 2, 19-20, Pablo no solo nos habla de nuestra identidad transformada y nuestra unidad en Cristo, sino también de cómo esta realidad se manifiesta a través de la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a explorar más a fondo este tema. La gracia redentora. Transformación personal. La gracia de Dios es el motor que impulsa la transformación de nuestros corazones. Nos libera de la condición de pecado y nos capacita para vivir una vida conforme a su voluntad. Efesios 2, 8-9. Esta transformación no es solo externa, sino que afecta profundamente nuestra identidad y nuestro propósito en Cristo. Abundante misericordia. La misericordia de Dios es evidente en su disposición de acoger a los pecadores y reconciliarlos consigo mismo a través de la obra salvadora de Cristo. Efesios 2, 4-5. Nos muestra su amor inmerecido y su voluntad de restaurar lo que estaba perdido. Testimonio de transformación. Impacto en la comunidad. Cuando la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan en nuestras vidas, impactan positivamente a nuestra comunidad de fe. Las transformaciones personales se convierten en testimonios vivientes del poder redentor de Cristo, inspirando a otros a buscar una relación íntima con Dios. Ejemplos de cambio. A través de la historia y en la actualidad, vemos ejemplos poderosos de vidas transformadas por la gracia de Dios. Desde personas atrapadas en adicciones destructivas hasta líderes que han perdonado grandes injusticias, la gracia de Dios se manifiesta en la restauración y la renovación completa de vidas rotas. Aplicación en la vida diaria. Viviendo en gratitud y compasión. Al experimentar la gracia y la misericordia de Dios, somos llamados a vivir vidas de gratitud y compasión hacia los demás. Esto implica perdonar como hemos sido perdonados, amar como hemos sido amados y compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. Conclusión. Efesios 2, 19-20 nos invita a contemplar la profunda realidad de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas y en la comunidad de fe. Nos desafía a vivir como testigos de su amor redentor y a buscar continuamente la transformación que solo Él puede traer.
Que nuestras vidas sean un reflejo constante de la gracia y la misericordia de Dios, manifestando su poder y su amor en un mundo que tanto lo necesita. Al reflexionar y vivir en la realidad de la gracia y la misericordia de Dios, encontramos la verdadera libertad y propósito en nuestra identidad como miembros de la familia de Dios, edificados sobre Cristo nuestro fundamento. El rol de la Iglesia como templo de Dios. En Efesios 2, 19-20, Pablo presenta una imagen poderosa de la Iglesia como el templo de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesucristo mismo como la piedra angular. Vamos a explorar más a fondo este tema. La Iglesia como templo espiritual. Edificación divina, la Iglesia no es solo una congregación de creyentes, sino un lugar donde la presencia de Dios mora por medio del Espíritu Santo. Esta imagen resalta la importancia de la unidad y la comunión entre los creyentes como piedras vivas que componen el templo espiritual, 1 Pedro 2:5. Semejanza divina, al ser edificado según el modelo de Cristo, la Iglesia refleja la imagen y la gloria de Dios en el mundo. Esto implica vivir en santidad y obediencia, manifestando los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22-23, y siendo luz en medio de la oscuridad, Mateo 5:14. Facultades y bendiciones de la Iglesia. Dotación para el servicio. Cristo ha equipado a su Iglesia con dones espirituales para edificación mutua y para el servicio en el reino de Dios, 1 Corintios 12, 4-11. Cada miembro tiene un rol único y esencial en la obra de Dios, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad de fe. Representación del reino eterno, la Iglesia no solo representa los valores y principios del reino de Dios en la tierra, sino que también anticipa y prepara para el reino eterno donde reinaremos con Cristo. Apocalipsis 5:10. Es un testimonio viviente de la vida transformada por el poder de Dios. Protección y glorificación en Cristo. Muro de fuego espiritual. El Espíritu Santo rodea y protege a la Iglesia como un muro de fuego contra las fuerzas del mal, Zacarías 2:5. Esta protección asegura la unidad, la pureza y el testimonio efectivo de la Iglesia en el mundo. Glorificación en Cristo. Finalmente, la Iglesia está destinada a ser presentada sin mancha ni arruga delante de Cristo como su novia glorificada, Efesios 5:27. Esta esperanza nos motiva a vivir en fidelidad y expectación del regreso de nuestro Señor. Conclusión. Efesios 2, 19-20 nos llama a entender y vivir la realidad de la Iglesia como el templo de Dios, edificado sobre el fundamento de Cristo y capacitado por el Espíritu Santo. Que nuestra participación en la Iglesia sea un reflejo fiel de su gloria y un testimonio vibrante de su poder transformador en nuestras vidas y en el mundo. Al explorar más profundamente este tema, podemos apreciar la belleza y la responsabilidad de ser parte del cuerpo de Cristo, comprometiéndonos a vivir en santidad y amor, y a cumplir el propósito eterno de Dios para su Iglesia. Pablo establece la base sobre la cual la Iglesia está edificada en Cristo, pero también es crucial entender cómo el Espíritu Santo juega un papel vital en la vida y la protección de la comunidad de fe. Vamos a explorar este tema con más detalle. El Espíritu Santo como promesa y don. Promesa cumplida. Desde el inicio, el Espíritu Santo ha sido prometido como el consolador y guía para los creyentes, Juan 14, 16-17. En la vida de la Iglesia, su presencia es vital para capacitar, guiar y santificar a los creyentes en su caminar con Cristo. Derramamiento abundante. En Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, marcando el comienzo de la Iglesia como cuerpo de Cristo, Hechos 2, 1, 4. Esta efusión no fue un evento único, sino que continúa hoy en día, capacitando a la Iglesia para llevar a cabo la gran comisión y enfrentar los desafíos espirituales. Protección y fortaleza espiritual. Muro de fuego. Como se menciona en Zacarías 2:5, el Espíritu Santo rodea y protege a la Iglesia como un muro de fuego contra las fuerzas del mal. Esta protección espiritual asegura que la obra de Dios en la tierra no sea impedida por las fuerzas adversas. Discernimiento y sabiduría.
El Espíritu Santo concede discernimiento espiritual y sabiduría divina a la Iglesia para enfrentar los desafíos doctrinales, éticos y ministeriales. 1 Corintios 2, 10-12. Nos capacita para entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y en el servicio a los demás. Unidad en el Espíritu. Cuerpo de Cristo. A través del Espíritu Santo, la Iglesia es unida como un solo cuerpo, con Cristo como la cabeza. 1 Corintios 12, 12-13. Esta unidad trasciende diferencias de origen, cultura y posición social, demostrando la obra del Espíritu en crear una comunidad amorosa y funcional. Conclusión. Efesios 2, 19-20 nos recuerda que la Iglesia no solo está edificada sobre Cristo, sino que es fortalecida y protegida por el Espíritu Santo. Su presencia asegura nuestra unidad, nos capacita para vivir en santidad y nos equipa para llevar a cabo la misión de Dios en el mundo. Que reconozcamos y dependamos del Espíritu Santo en nuestra vida personal y en la vida corporativa de la Iglesia, permitiendo que su poder transformador nos guíe y nos fortalezca en todo momento. Este tema nos invita a reflexionar sobre nuestra dependencia del Espíritu Santo y a buscar continuamente su dirección y llenura en nuestra vida individual y comunitaria como creyentes. Conclusión y aplicación personal. En Efesios 2, 19-20, Pablo nos presenta un retrato vívido de la identidad y la comunidad en Cristo, la manifestación de la gracia y misericordia de Dios, el rol de la Iglesia como templo espiritual y la protección divina a través del Espíritu Santo. Ahora, consideremos cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria y responder al llamado de Dios. Viviendo en identidad y comunidad. Reconoce tu identidad como conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Vive en unidad con otros creyentes, mostrando amor y respeto mutuo. Manifestando la gracia y misericordia de Dios. Deja que la gracia de Dios transforme tu vida y sea un testimonio de su misericordia en todas tus interacciones. Abrazando el rol de la Iglesia. Participa activamente en la vida de tu iglesia local, siendo parte de la edificación mutua y del testimonio del reino de Dios en la tierra. Dependiendo del Espíritu Santo. Busca la dirección y el poder del Espíritu Santo en tu vida diaria. Permite que te guíe, te consuele y te capacite para cumplir la voluntad de Dios. Conclusión. Que estas reflexiones sobre Efesios 2, 19-20 fortalezcan tu fe y te inspiren a vivir en plenitud en Cristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen donde quiera que vayas, transformando cada área de tu vida y permitiéndote ser una luz para los demás. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para recibir más reflexiones y enseñanzas bíblicas que fortalezcan tu fe y te guíen en tu caminar con Dios. Además, te animo a compartir este mensaje para que la gracia de Dios pueda alcanzar a otros en todo lugar. Que Dios te bendiga abundantemente y te guarde en su amor eterno. Hasta la próxima vez.